Como todos sabemos ahora, el viernes 10 de julio, el senador Lindsey Graham estuvo en Kiev, le dio la mano a Zelensky y anunció al mundo entero que la Casa Blanca finalmente aceptó apoyar su proyecto de ley sobre sanciones contra Rusia. Él declaró a la prensa que nunca en su vida había estado más optimista. Pero por supuesto él hablaba de la presión sobre Rusia y el fin de la guerra. 36 horas después estaba muerto. Y apenas unos minutos después del anuncio, cierto adversario extranjero, cuyas manos están manchadas de sangre estadounidense hasta los codos o los hombros, empezó a atribuirse este supuesto asesinato del senador estadounidense. Asegúrense de ver este video corto hasta el final porque vamos a descubrir que la sospecha apunta no a uno, sino a dos amigos extranjeros, solo que uno grita y el otro guarda silencio. Esta fue la noticia relacionada con la muerte de Graham que sacudió al país. El sábado pasado, a las 8:30 de la noche, llamaron a los médicos a la residencia del senador Lindsey Graham en Capitol Hill debido a dolores en el pecho. Equipo 7 médicos 7 llegaron al lugar, paro cardíaco, South Capitol Street, sureste, servicios de emergencia 60, equipo 7 médicos 7, paro cardíaco. En la grabación del despachador que acabas de escuchar, se menciona un paro cardíaco y la realización de reanimación cardiopulmonar. A Graham lo llevaron en ambulancia al hospital, es la Universidad George Washington, donde a las 2 de la mañana su oficina anunció que había fallecido. Apenas 2 días antes, él había cumplido 71 años. Pocas horas después del anuncio de la muerte de Graham, la televisión estatal iraní, la Universidad de Grema, la Universidad de Washington, falleció. Unas horas después del anuncio de la muerte de Graham, la televisión estatal iraní felicitó al pueblo iraní, agradeciendo a los militares y a los servicios de inteligencia por su, cito, éxito. Incluso mostraron una caricatura que representaba su muerte, y el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica asumió oficialmente la responsabilidad. Unos días antes, en el funeral del Ayatolá Jamenei en Teherán, los participantes de la procesión llevaban carteles con la imagen de Graham en una mira roja. Objetivo número 1, Lindsey Graham. El CGRI, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, asumió oficialmente la responsabilidad de su asesinato. Unos días antes, en un funeral en Teherán, los participantes de la procesión fúnebre marchaban con carteles donde el rostro de Graham estaba en la mira. Objetivo número 1, Lindsey Graham. Y debajo de ellos las palabras tarde o temprano sus cabezas rodarán. Pero no solo sospechan del CGRI, cuando de forma repentina muere, y si fallece un político importante, su muerte siempre se investiga. Y aquí no solo murió un político, que por cierto acababa de regresar del extranjero, sino que además habían puesto recompensas por su cabeza. En 2 países diferentes, y ambos habrían estado felices si hubieran logrado deshacerse de él, y estuvieron felices cuando murió. En relación con esto, como pueden imaginar, nada menos que 3 agencias de los Estados Unidos están investigando el caso. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Y qué se ha logrado averiguar en las últimas 24 horas? Y al final sabrán quién reemplazará al senador Graham en el Senado. Y es un movimiento tan inesperado que causó un gran revuelo en los círculos políticos, ¿Sí? En las aguas políticas, no sé cómo decirlo exactamente. Bueno, al menos en los Estados Unidos de América, si no es que más allá, sospecho que también en el extranjero. Entonces, a finales de la semana pasada, Graham estuvo en Kiev. Esta fue ya su 10ª visita a Ucrania. Visitó una fábrica de drones, se reunió con Zelensky. Luego se paró frente a las cámaras y anunció que la Casa Blanca aceptó apoyar su proyecto de ley de sanciones dirigido contra Rusia. Voló de regreso a casa y el sábado falleció. Así que hay muchas preguntas sobre las circunstancias de su muerte prematura. Tenía solo 71 años, no estaba enfermo, ¿verdad? Exacto. Surgen sospechas justificadas. Esto es lo que realmente sabemos. El forense de Washington publicó un informe preliminar determinando la causa de muerte como disección aórtica. La ruptura de la aorta principal del corazón, la arteria principal del corazón, causada por una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La disección aórtica es técnicamente diferente de un infarto. Un infarto es cuando una obstrucción bloquea el flujo de sangre al músculo cardíaco y ese músculo muere. Bueno, imagina una tubería obstruida.
Pero la disección es algo completamente diferente. Es una ruptura de la pared interna de la aorta. Esta es, una vez más, la arteria más grande del cuerpo, por la cual la sangre se precipita hacia la propia pared, separando sus capas. Imagínate, no sé, una manguera de jardín que se separa de adentro hacia afuera. Así es, sí. El vaso sanguíneo literalmente se rompe. Eso es exactamente lo que le puede pasar a un hombre de 71 años con una enfermedad cardíaca concomitante después de un vuelo transatlántico y un tráfico agotador. Él era un adicto al trabajo. Como decimos aquí, adicto al trabajo. Workaholic, adicto al trabajo. La FMR brinda asistencia a las autoridades locales. Es un procedimiento estándar cuando muere una figura pública en la ciudad. Bueno, me refiero a la ciudad de Washington. Fuentes de los cuerpos federales encargados de hacer cumplir la ley declararon que, hasta el momento, no hay indicios de muerte violenta. Según lo que sabemos hasta ahora, desde el punto de vista médico y forense, esto parece una muerte natural. Además de esto, hay que considerar otra cosa. Los blancos de un asesinato por lo general no se anuncian de antemano, y mucho menos en carteles públicos durante un funeral. Si el Estado realmente tiene la intención de matar a una persona, lo último que haría sería anunciarlo al mundo con anticipación. No hay obstrucción, el vaso sanguíneo literalmente se revienta. Eso es exactamente lo que le puede pasar a un hombre de 71 años con una enfermedad cardíaca crónica después de un vuelo transatlántico y una agenda pesada. El EPIER ayuda a las autoridades locales. Es un procedimiento estándar cuando muere un senador en funciones. Y fuentes de las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley informaron que hasta el momento no hay ningún indicio de muerte violenta. Por ahora, según lo que sabemos, desde el punto de vista médico y forense, esto parece una muerte natural. Hay otro punto que vale la pena considerar. Los objetivos de los atentados normalmente no se anuncian de antemano, ¿entiendes? Y mucho menos en carteles públicos durante un funeral. Si el Estado realmente tiene la intención de matar a alguien, lo último que haría sería anunciarlo al mundo entero de antemano. Por ejemplo, fue precisamente la inteligencia israelí la que reveló el complot iraní para asesinar al presidente Trump. Fue una operación iraní profundamente encubierta que debía llevarse a cabo mientras Trump estaba en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, lo que llevó al servicio secreto a cambiar el avión de Trump antes del despegue. Pero el punto aquí es el mismo. No puedes anunciar públicamente lo que planeas hacer antes de hacerlo, lo que vas a hacer antes de hacerlo. Los asesinatos suelen ser extremadamente encubiertos, claramente. Ese no fue el caso aquí. En cuanto a Irán, ya sabes, cuando tu enemigo declarado muere de cualquier cosa, de un coágulo, de una ruptura de arteria, de vejez, lo que sea, se cayó, se golpeó la nuca, ¿verdad? Eso le da legitimidad al régimen para decir que fueron ellos quienes lo empujaron por las escaleras. Hicieron esa declaración, y eso es lo significativo. Lo hicieron de forma ostentosa. Cuando un servicio de inteligencia regional mata a alguien y eso sucede, normalmente guarda silencio y cuenta con, como dicen, una negación plausible, si es necesario negar. Por otro lado, cuando el régimen necesita una victoria que no se ha ganado, se la atribuye públicamente. Es decir, un régimen que cobra cheques que nunca ha emitido él mismo. Pero hay otra figura internacional, damas y caballeros, que llama la atención. No hay duda de que Lindsey Graham no era amigo de Rusia. Además, las autoridades rusas aúnen, damas y caballeros, no hay ninguna duda de que Lindsey Graham no era amigo de Rusia. En el tercer año emitieron una orden de arresto contra él. Repito, emitieron una orden de arresto contra él. Y en el año 24 declararon oficialmente a Graham como terrorista. Rusia realmente tiene un historial documentado de uso de toxinas indetectables y varios agentes neuroparalizantes especialmente diseñados para simular un ataque cardíaco. Pero al mismo tiempo, ¿cómo decirlo? Por muy tentadora que sea esa explicación, ninguna agencia de Estados Unidos, ni el FBI, ni el Servicio Secreto, ni la CIA, ni la Policía del Capitolio, ninguna agencia de Estados Unidos indicó que fue una muerte violenta, simplemente tal vez aún no lo han descubierto. Y nosotros no estamos limitados por las relaciones internacionales, ni por la obligación de no expresar suposiciones no confirmadas y así sucesivamente, ¿verdad? Nosotros sí podemos expresar suposiciones no confirmadas.
La versión de Irán, sinceramente, la descarto por completo. Gritan demasiado fuerte como para realmente hacer algo. Estoy de acuerdo con la prensa mundial que afirma que Irán simplemente grita alegremente. Miren, esto es lo que pudimos hacer. Tenemos brazos largos, piernas largas, narices largas, y alcanzamos a ese enemigo del Islam en su guarida. Y así parece que es un grito que no se parece a nada más que a un grito. Grito, grito y nada más. Además, es un grito, ya saben, de impotentes. No pueden hacer nada, pero gritar yo lo hice, eso sí pueden. Bueno, esa es la versión de Rusia, aunque pues no hay pruebas ni indicios de que Lindsay haya muerto de forma violenta. No, sin embargo, yo no la descartaría, yo la analizaría un poco más de cerca. Ellos lo odiaban por todo un conjunto de sus acciones, y también porque él odiaba ferozmente lo que Putin y su banda construyeron en Rusia. Y además, Lindsay no era diplomático. Bueno, claro, sí, era diplomático, sí. Solo que él era un diplomático absolutamente nada diplomático. Sus colegas en el Senado contaban historias sobre lo que y cómo Lindsay le decía a la gente directamente en la cara, sin pensar en las consecuencias, o si era apropiado o no, si quedaba bien o mal. Cuando se formaba una opinión sobre alguien y tenía ocasión de hablar, abría la boca y la expresaba. Señores, quiero que entiendan que hasta el momento no hay ninguna sospecha ni motivo para suponer una muerte violenta. Lo admito, todavía no tenemos el informe toxicológico completo. Habrá que esperar a ver qué revela. Pero por ahora, la causa preliminar de la muerte es un evento cardiovascular natural. Era una persona sumamente trabajadora. Él realmente tenía antecedentes de presión arterial alta y un alto nivel de estrés. Y si en el informe toxicológico no se encuentra nada anormal, repito, el punto es que simplemente no hay ninguna evidencia de una muerte violenta. ¿Tuvo el Kremlin la oportunidad de matar al senador Graham? Sí, ellos tienen toxinas que afectan el corazón, la aorta y no dejan rastros. Sí, pudieron en Kiev o en cualquier otro lugar de Ucrania encontrar la oportunidad de acercarse a él y de alguna manera aplicar la toxina en la piel, rociarla en el aire o ponerla en la comida. ¿Tenían ellos una razón para eliminar al senador? Sí, por supuesto, sin duda. Él era una persona destacada que odiaba el régimen de ladrones y asesinos. Era una persona que odiaba a Putin y a sus compañeros. Además, pasó de una antipatía personal hacia Zelensky a comprender que ayudar a Ucrania es luchar contra la expansión de Rusia. Por eso empezó a ayudar activamente a Ucrania. ¿Ocurrió algún evento que pudiera haber llevado a Rusia a cometer un asesinato? Sí. Graham acaba de anunciar que el proyecto de ley para imponer aranceles del 500% a las importaciones de todos los países que ayudan a Rusia comprando su petróleo, gas y uranio ha sido aprobado. Y la Casa Blanca lo aprobó, él lo consiguió. Y que cuando regresa a casa presenta este plan en el Congreso y comienza el proceso por el cual Rusia podría sufrir enormes pérdidas. Es decir, Rusia tenía una razón, tenía una oportunidad, ocurrió algo que debía provocar una reacción fuerte en los altos mandos del Kremlin. Y ahora la última pregunta. Entonces, ¿usted cree que Rusia tiene la capacidad de matar a alguien? Si esa persona le estorba a Rusia, si pronto va a hacer algo que cause un daño serio al Kremlin, a la cooperativa Ocero, a la economía, a Voronezh y a Slobodka, ¿el Kremlin se pondría a pensar en el lado moral del asunto o simplemente mataría? Por favor, escríbanme en los comentarios qué piensan al respecto. Mientras tanto, quiero que vean cómo reaccionó el senador Lindsey Graham ante la acusación de violación presentada contra el candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. Después de que una decena de senadores intentaron decirle amablemente y de manera sutil a la acusadora que en realidad no tenía ninguna prueba, y todo lo que dice pues no concuerda en absoluto con los hechos, y que los demócratas que la trajeron a estas audiencias la están usando como arma de mentiras y para sembrar desconfianza, no. Después de toda esa charla dulce y tediosa, escuchen lo que pasó cuando le tocó hablar a Lindsey Graham. Yo nunca les haría lo que ustedes le hicieron a este tipo. Esto es la falsedad más inmoral que he visto en toda mi carrera política, y si de verdad quisieran saber la verdad, no harían lo que le hicieron a este tipo. ¿Eres un violador serial? No.
No puedo imaginar por lo que tuvieron que pasar usted y su familia. Dios, cómo ansía usted el poder. Espero que nunca lo consiga. Espero que el pueblo estadounidense vea a través de esta farsa. Y no, usted sabía sobre esto y lo ocultó. No tenía intención de defender a la doctora Ford, en absoluto. Créame, no es así como los senadores y miembros del Congreso hablan con los testigos que vienen, con los expertos y cosas por el estilo. El senador Graham era lo que se llama un neoconservador, es decir, no exactamente Estados Unidos primero. Por muy neoconservador que fuera Graham, realmente perdimos a uno de los nuestros. Sí, Graham era una persona de opiniones diversas. En algo estábamos de acuerdo, en algo no, pero nadie se quedaba neutral cuando se trataba de Lindsay. Podía enfurecer a sus propios conservadores una semana y ser su mejor amigo a la siguiente. Podía decir que MAGA no tenía derecho, y a la semana siguiente defender a MAGA mejor que los propios miembros de MAGA. Ese fue el momento más épico de Lindsey Graham. Le mostró a Trump y a todos nosotros que siempre estaría de nuestro lado. No era un lealista, como ya dije, del movimiento Estados Unidos primero, pero por paradójico que parezca, entendía y defendía a Trump y al movimiento MAGA con mucha más determinación que cualquiera, como Thomas Massie o Marjorie Taylor Greene. Por irónico que parezca, siempre estuvo dispuesto a defendernos cuando lo necesitábamos. Su papel en el Senado es el de ser un vínculo entre la administración y el Senado. Y también, en general, era una persona de confianza del presidente Trump. Eran amigos de verdad, personas afines que a veces no estaban de acuerdo en algo, ¿verdad? Pero eran personas afines y amigos. Él estaba en el centro de los esfuerzos que ayudaron al presidente Trump a reorganizar el orden político, tanto dentro del país como en el extranjero. En ese momento Graham trabajaba al mismo tiempo en un tratado de defensa entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Se ocupaba de la normalización de las relaciones entre Israel y esa misma Arabia Saudita. Impulsaba un proyecto de ley de sanciones contra Rusia. Desempeñó un papel fundamental en los esfuerzos para aprobar el proyecto de ley Salvemos a América. Eso que les conté sobre la votación. A Graham no se le puede reemplazar, pero hay que reemplazarlo. No hay nada que hacer. Ya no está con nosotros. Y una vez más, a Graham no se le puede reemplazar porque es irrepetible. Amaba a Estados Unidos, amaba al pueblo estadounidense. Será honrado, recordado, que Dios tenga misericordia de su alma y bendiga a sus seres queridos. Y aquí vamos a dividir el proceso de reemplazo en dos partes. Una es que hay que elegir a un nuevo senador, eso será en noviembre, y la otra es ahora mismo. Hay que nombrar a alguien en su lugar para que hasta las elecciones, el 2 de enero, cuando se tome juramento, llegue el nuevo senador. Desde hoy hasta el 2 de enero alguien tiene que cumplir con sus funciones. Normalmente, el gobernador nombra a un encargado temporal y además intenta nombrar a la misma persona que la dirección del partido quisiera ver como senador. Ya siendo, como se dice, nombrado senador, es mucho más fácil ir a las elecciones, mucho más fácil ganar, mucho más fácil recibir donaciones de los donadores. En general, todo es mucho más fácil. Y así es como nombran prácticamente en el 100% de los casos a un senador interino o a un miembro interino del Congreso. Pero el Partido Republicano es un poco diferente al demócrata, donde siempre hacen eso. Aquí en el Partido Republicano 3 personas compiten por el puesto y nombrar a uno de ellos como interino sería una intervención de la dirigencia en la decisión que después tomarán los miembros del partido. La quinta esencia de este tipo de nombramiento entre los demócratas, por ejemplo, fue Kamala Harris, a quien simplemente nombraron sin preguntarle a nadie, solo por orden de la dirigencia. Lo quieran o no, aquí la tienen, se las imponen a la fuerza. El Partido Republicano intenta diferenciarse. Parece que la decisión le fue sugerida al gobernador por Donald Trump y se decidió nombrar a alguien que con toda seguridad solo ocuparía el cargo hasta las elecciones. Y el cargo del nuevo senador será, como se dice, para uno de estos 3 en las elecciones primarias y luego los demócratas apoyarán a los republicanos y ya veremos qué pasa. Y Donald Trump propuso, y el gobernador del estado de Carolina del Sur nombró como senador interino de los Estados Unidos por Carolina del Sur, a la hermana de Lindsey Graham, a quien él, cuando sus padres murieron, adoptó para que ella tuviera derecho a todos los beneficios que le daba su servicio. Así que la nueva senadora por el estado de Carolina del Sur, Darline Graham Nardone, nació en un pequeño pueblo en una familia que tenía un bar y una sala de billar. La familia vivía en una sola habitación. Toda la familia vivía en una sola habitación detrás de ese establecimiento. Cuando Darline tenía 12 años, su madre murió de linfoma de Hodgkin.
15 meses después, un ataque al corazón se llevó a su padre. En lugar de vivir su propia vida, el hermano mayor de 22 años estudiaba en la universidad. Se hizo cargo de su hermana y más tarde, al ingresar a la Fuerza Aérea, la adoptó oficialmente para que los beneficios militares también la incluyeran a ella. Lindsay nunca se casó, no tuvo hijos. Y en cierto sentido, Darlene se convirtió en su familia más cercana. Casi siempre lo acompañaba en eventos públicos, por ejemplo, en el anuncio de su campaña presidencial de 2015 en la feria de Iowa, en decenas de reuniones de campaña. Pero al mismo tiempo, ella nunca fue política, nunca luchó por un cargo, nunca construyó su propia carrera en la política. Toda su vida trabajó en una oficina de asistencia social, ayudando a personas con discapacidad a encontrar empleo. Un trabajo silencioso, invisible, lejos de las cámaras. Por eso su candidatura para el puesto de senadora temporal tiene un significado simbólico diferente al de un nombramiento político común. Trump podría haber recomendado al gobernador a alguien que ya estuviera enfocado en las primarias y así darle a esa persona una enorme ventaja mucho antes de que los votantes fueran a las urnas. Pero la elección recayó en una persona que nunca ha participado en la vida política, ni planea luchar por el puesto de manera permanente. Esto parece un rechazo consciente a intentar predeterminar el resultado de las primarias desde arriba, un gesto que deja el derecho de elegir al futuro senador precisamente a los votantes de Carolina del Sur y no a la cúpula del partido. Y en este contexto, el nombramiento se interpreta doblemente como un homenaje personal a la memoria de su hermano, con quien compartió no solo una biografía común, sino literalmente la misma habitación en la infancia. Y como rara vez sucede incluso en la política moderna, un ejemplo de poder que conscientemente se hace a un lado para no interferir con la voz del pueblo, con el derecho del pueblo a elegir. ¿Saben, señores? Tal vez, desde el punto de vista político, esto no sea del todo correcto, pero me gusta mucho en todos los sentidos. Bien hecho, Trump. Bien por la gente de Carolina del Sur. Eso es todo.